buenos días, amados hermanos y hermanas. Es una mañana hermosa en que el Señor nos permite poder escuchar su palabra y poder tener esa revelación del conocimiento que Él imprime en nuestras mentes y en nuestros corazones para que puedan ser aplicados a nuestras vidas y nosotros poder ser conformados a su corazón, a su voluntad al ser transformados por su palabra. El pueblo de Israel ha emprendido su marcha por el desierto. Quedan tan solo a unos pocos días de la tierra prometida y están equipados, han recibido instrucciones de parte del Señor, están organizados, así que ellos inician este viaje, pero no pasan muchos días cuando el pueblo comienza a quejarse a oídos de Dios, y Dios les oyó, y la ira de Dios ardió, y se encendió el fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Qué es lo que ha pasado? A tan solo unos pasos de haber partido del monte Sinaí, de aquel momento de comunión, de intimidad con Dios en el que pudieron ser testigos de la misericordia de Dios para sus vidas, del plan de Dios para ellos como nación escogida, como pueblos escogidos. ¿Y qué sucede? Unos cuantos días han pasado y ya están sumidos en quejas acerca de su condición y de su situación, al punto que el Señor envió fuego que quemó uno de los extremos del campamento, dice, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Tabera significa incendio o ardor. Los israelitas están denotando aquí un hábito muy malo, del cual muchas veces nosotros podemos ser partícipes, y es el hábito de quejarnos entre unos y otros, lo cual nada va a resolver. Y yo me incluyo en este grupo. Sí, es cierto. Pienso en esta palabra y reflexiono de las muchas veces que me he quejado ante otras personas que no pueden hacer nada por la situación. La queja lo que muestra es una gran insatisfacción y surge cuando ponemos nuestra atención en aquello que no tenemos y no agradecemos por lo que tenemos. Así que el pueblo de Israel era como que no estaba agradecido por todo lo que Dios estaba haciendo, estaba desestimando todo lo que habían visto que Dios había hecho por ellos, el amor con que el Señor los estaba abrazando, la presencia de Dios misma en medio de ellos, saber que Dios no se había apartado de ellos aun y cuando habían actuado mal en un inicio, y les estaba dando esa oportunidad de guiarlos por el desierto, de permanecer allí con su gloria chequiná, con su presencia, haciendo de entre ellos su habitación. Así que hubo una terrible consecuencia y fue el fuego que consumió a una parte de ellos. Inmediatamente aquí nos muestra algo resultado de esta inconformidad y de esta insatisfacción. Se nos presenta una situación particular por la cual se estaban quejando, y nos habla que se quejaban porque estaban extrañando el comer carne. Y nos dice de dónde surgen estas quejas. Entre este pueblo habían extranjeros que se habían unido a ellos. Muchas veces eran personas que habían surgido de esos matrimonios mixtos entre israelitas y egipcios. Así que quizás estos hijos o estos descendientes nunca se sintieron totalmente identificados con Egipto, pero tampoco se han sentido identificados totalmente con el pueblo hebreo, ya que sus padres
quizás un padre era israelita y su madre era egipcia o viceversa. Así que nos explica Números 11:4 que fue la gente extranjera que se mezcló con ellos, que tuvieron un vivo deseo. Y los hijos de Israel se vieron influenciados por estas personas. Y seguramente ellos comenzaron a decir, qué rico, aquella carne, aquel pescado que comíamos en Egipto. Y nos dice hasta unos condimentos, nos dice que extrañaban los puerros, las cebollas, los ajos, algunas verduras o legumbres, que extrañaban los pepinos, las frutas, los melones y el pescado. Por supuesto, estaban en el desierto. ¿Cómo iban a sacar pescado? Así que su mente regresó al pasado, pero ya no se acordaban de las humillaciones, ya no se acordaban de la opresión que sentían allá. Estaban centrando y enfocando su atención en lo poco bueno que quizás habían obtenido, que era la comida, que era de lo que allá sobraba. Quizás había mucho pescado y podían tener acceso al pescado, pero no era porque era un privilegio para ellos tener ese pescado. Así que muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, de un tiempo en que estábamos embriagados por la corriente de este mundo, y a veces nuestros pensamientos nos traicionan de manera que comenzamos a pensar en aquellos momentos en que quizás tuvimos una alegría, que nos sentíamos, que sentíamos placer, y nos centramos en eso, cuando quizás esos solo fueron instantes y todo lo que nos rodeaba fue una vida sumida en desesperación, en angustia, en insatisfacción. Pero el hecho de estar viendo hacia atrás, como lo hizo la esposa de Lot, de estar viendo de aquello que quizás vivimos en un instante, aquello que en algún momento quizás disfrutamos, nos hace desenfocarnos de lo que está por delante y de ver y agradecer lo que el Señor está haciendo, rodeándonos de su misericordia y de su protección. Aquí el pueblo de Israel está desestimando todo lo que Dios está haciendo para ellos, y se ponen a ver en lo que está atrás y se quejan de una manera tan fea, de una manera en que denota tanto orgullo, tanta codicia, tanta vanidad, ya que dicen: ay, nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná que ven nuestros ojos. O sea que no solo están deseando lo que tuvieron atrás, sino que están despreciando abiertamente lo que están recibiendo de Dios, la buena dádiva que están recibiendo de Dios. Este maná era un pan del cielo, era un pan que había sido horneado allá en el cielo, un pan que había sido fabricado por las manos de Dios. Solo tenían que tener paciencia, hubiesen podido comer de la abundancia, de la diferencia y de la variedad de productos que estaban esperando por ellos en la tierra prometida. Era de tener paciencia y de estar agradecidos por lo que el Señor les estaba brindando. Este maná no eran tajaditas de aire, no eran hojuelas de aire, eran hojuelas que contenían un alimento nutritivo que les permitía estar balanceados nutritivamente, que ellos pudieron caminar por el desierto sin enfermar. Así que no necesitaban nada más, y debía haber sido al gusto muy delicioso, ya que dice que era como semilla de culantro y su color como color de bedelio,
que tenía un sabor de aceite nuevo, dice en su palabra, y lo molían y podían fabricar con ellos, elaborar con ellos de diferentes maneras, tortillas o comerlo de una variedad de formas, pero lastimosamente su corazón estaba centrado en el pasado, en aquello que habían obtenido. Ellos dicen aquí de balde, pero no era de balde. Ellos eran esclavos, ellos trabajaban arduamente y si les alimentaban no era de balde, era para que pudieran tener energía para seguir trabajando y seguir edificando esas ciudades de Egipto. Cuando Jesús vino a la tierra, al igual que el maná, que es el pan del cielo, Jesús también, siendo el pan del cielo, fue despreciado por su pueblo. Su pueblo no lo quiso, su pueblo lo criticó, su pueblo lo juzgó. En el libro de Juan, capítulo 6, el Señor hace referencia a este maná y a la relación que hay con Él mismo, con Jesús mismo. Nos dice Juan 6, del 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí el Señor Jesús está diciendo que Él es el pan del cielo. ¿Cómo hemos recibido nosotros este pan? ¿Verdaderamente estamos agradecidos? ¿Nos satisface ese pan? ¿Están nuestros deseos plenos, fundados en lo que recibimos del cielo, en alimentarnos de su palabra? Su palabra es pan de vida. Sus palabras, dice, son espíritu y son vida. Sus palabras, la palabra de Dios hecha carne, Jesús, el verbo hecho carne, debe de saciarnos y debemos sí tener hambre y sed de Él, pero no de nada más. Nada de este mundo va a poder satisfacer la necesidad de nuestro corazón. Es Él, es en Él en quien nosotros hemos de encontrar esa saciedad. Y debemos alimentarnos como lo estamos haciendo, estudiando su palabra, alimentándonos de cada versículo, tomando cada versículo y sembrándolo en nuestro corazón para que pueda dar un fruto, pueda dar alimento. Nosotros alimentándonos de Él, pero también multiplicándolo al sembrarlo, al exponerlo, al hablarlo, al dar testimonio de ese maná del cual nos estamos alimentando. Así que Moisés se dio cuenta, escuchó estas quejas de cada una de estas familias, y también en Moisés vino esa necesidad de expresar dolor y de expresar esta insatisfacción al ver la insatisfacción en el pueblo. ¿Cuántos sabemos que la queja y la murmura son altamente contagiosas? Lo estamos viendo, los extranjeros comenzaron a quejarse, rápidamente el pueblo estaba quejándose, ahora Moisés se va a quejar.
con la diferencia que Moisés no se queja entre unos y otros, entre el pueblo. Moisés no empieza a pelear con ellos y a decirles ya basta de sus quejas, ya estoy cansado de ustedes. No, Moisés no hace eso. Moisés sí, es cierto, expone su queja, pero la expone ante el único que puede hacer algo. Así que, aún en medio de esa queja, Moisés está denotando su confianza en Dios. Los demás, al quejarse unos con otros, están denotando su confianza puesta en el hombre y en sus propias capacidades. Pero Moisés sí lo está haciendo ante Dios y lo hace de una manera que Dios lo entiende. Dios contesta positivamente a Moisés, pero ante el pueblo les contestó negativamente y ya vamos a ver la consecuencia. Moisés viene ante el Señor y le dice, pero Señor, qué mal estás haciéndome a mí. Mira, ¿será que es que yo no hallo gracia en tus ojos, que me has puesto toda esta carga sobre mí como que si yo los he parido? Ahora están pidiendo comida, están pidiendo carne, son 600,000 de a pie. Y hemos dicho que este número solo consideraba a los varones mayores de 20 años, o sea que si allí habían niños, que claro que lo habían mujeres, era un pueblo de casi 2, 3 millones de personas. Y Moisés está diciendo que yo ya no puedo con esto. Estas quejas de este pueblo, estamos avanzando, estamos siguiendo tus instrucciones y este pueblo no es agradecido y este pueblo lo que hace es quejarse. ¿De dónde voy a conseguir yo carne para todo este pueblo? Yo no puedo soportarlo. Así que el Señor le responde a Moisés y le dice, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, aquellos que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Dios entendió perfectamente lo que estaba sucediendo con Moisés y cómo Moisés se vino a él directamente. Dios dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, tienes razón. De tu mismo espíritu, del mismo espíritu que yo he puesto en ti, de ese mismo espíritu voy a poner en estos 70 hombres. De esta manera van a estar en un solo sentir, van a estar de acuerdo. No vas a tener una división entre los ancianos, vas a tener un acuerdo y juntos van a poder colaborar. Así que fue una respuesta positiva a Moisés y esto sucedió. Dios repartió de su espíritu a estos ancianos y ellos se convirtieron en un consejo, en un grupo de personas que sirvieron como si fuesen uno solo. Pero ¿qué fue lo que sucedió ante la queja del pueblo? Bueno, ciertamente el Señor les dio carne, ellos querían carne, y dice Números 11:31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro. Esta era la extensión en la cual estaban inundados, infestados de estas codornices, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. 2 codos es el equivalente a 1 metro, así que estaban a 1 metro de profundidad. Llegaron a amontonarse hasta 1 metro de altura. Podemos imaginarnos esa escena. Y dice que el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió fue de 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. La gente se desenfrenó a recoger estas codornices. Un frenesí total,
una excitación y una emoción por recoger carne. Qué triste debió haber sido para Dios ser testigo de esta imagen. Ver cómo el pueblo lo despreciaba a él, ver que quizás nunca habían pasado todo un día y toda una noche prosiguiendo de rodillas, orando a él, buscándole a él, pero sí podían estar todo un día y toda una noche recogiendo carne, recogiendo carne. ¿Cuánto tiempo podemos nosotros estar involucrados en actividades que vienen a satisfacer nuestra carne? ¿Cuánto tiempo aguantamos despiertos en una fiesta, en una reunión, viendo películas, contestando Facebook, viendo, qué sé yo, una serie? ¿Cuánto tiempo podemos estar despiertos? ¿Cuánto tiempo podemos invertir viendo una novela, preparando una comida deliciosa? ¿Cuánto tiempo podemos estar en ello? ¿Cuánto tiempo podemos nosotros invertir? Vaya que quizás tenemos recursos un día y nos vamos de compra y podemos pasar todo el día buscando, qué sé yo, un traje, una ropa, y estamos en aquel frenesí, en aquella excitación. De esta misma manera está este pueblo. Están invirtiendo su energía, su tiempo, su esfuerzo, con una gran emoción, acumulando carne, acumulando aquello que tan solo va a satisfacerles su apetito por un poco de tiempo, pero no va a tener ninguna trascendencia en su vida eterna. Así que debemos evaluar, mis amados hermanos y hermanas, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra emoción, si verdaderamente está centrado en aquello que va a tener una repercusión en la eternidad, en atesorar el pan del cielo, en atesorar su palabra, en estar en su presencia, en estar expectantes todo el día para el momento en que vamos a estar a solas con Él. Si verdaderamente nos emocionamos al cerrar la puerta de un cuarto o de cualquier lugar en donde vengamos a entablar esa comunión con Él. Dice que aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Es cierto, el Señor les proveyó de lo que deseaban, pero llegó a ser tanta la codicia de su propio corazón que el Señor mismo envió una plaga que vino a afectarles y que vino a herir a aquel pueblo, y llamó aquel nombre de aquel lugar Kibrot Hattava, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Así que aquí esto se denota lo que es la codicia. La codicia no te deja pensar en ninguna otra cosa. Es como dice Efesios 5:18, que no os embriaguéis con el vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. El embriagarnos es por aquello que no nos deja pensar en algo más, por aquello que viene a gobernar nuestros deseos, por aquello que viene a nublar nuestra vista. Y esto es lo que ocurrió aquí. Se denota la codicia, un pueblo codicioso, un pueblo en busca de la carne, en busca de satisfacer sus propios deseos, un pueblo acumulando para sus propios deseos. Así que, mis amados hermanos, este capítulo de Números 11 nos debe traer a reflexionar acerca de en dónde están nuestros deseos. En donde esté
nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿A dónde está nuestro tesoro? ¿Qué es aquello que nosotros más valoramos? ¿Qué es aquello que más deseamos? ¿Qué es aquello en lo que pasamos pensando todo el día? ¿Qué es aquello que viene que nos hace pensar que al obtenerlo nos vamos a sentir satisfechos? Si no es la palabra de Dios, si no es la presencia de Dios, podemos estar embriagados de este mundo, podemos estar denotando que codicia gobierna nuestro corazón, y es este el momento de venir a los pies de Cristo, de arrepentirnos de ello y venir ante Él y pedirle a Él, que sea Él removiendo, que sea Él quitando, desarraigando todos estos deseos que no corresponden a su voluntad y que no corresponden a los hijos de Él, porque un hijo de Dios debe de andar por fe, debe de caminar en fe, y esto significa en plena confianza en Él, no poniendo nuestra confianza ni nuestras creencias en nada de este mundo. Así que, mis amados hermanos, el Señor nos deja una gran enseñanza con Números 11. Agradecemos a Dios por su palabra, agradecemos a Dios por permitirnos entenderla y que sea su luz la que resplandece en nuestros corazones para nosotros poder ver más allá de nuestras propias narices, para poder ver desde la perspectiva del cielo lo que es verdaderamente valioso, que es Él, su palabra, su presencia, es lo que va a tener repercusión en la vida eterna. Que Dios les bendiga y les guarde, les amo mucho.